están? Bienvenidos todos a esta conversación con la doctora Milena Vogt, profesora asociada en sustentabilidad, economía y transiciones de bajo carbón de la Escuela de Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Leeds. Milena, bienvenida a la Plaza de Innovación y Cohesión Social. Hola, muchas gracias por invitarme a esta conferencia. Es un placer hablar con ustedes hoy. La promoción de una transición justa o equitativa hacia una neutralidad climática es presentada como un objetivo clave dentro del Acuerdo Ecológico Europeo. ¿Cómo usted definiría, en pocas palabras, una transición justa? ¿Cuáles deberían ser los elementos principales de esta transición y cuáles son los principales retos? Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar con ustedes hoy. Creo que, en términos generales, yo definiría una transición justa como algo que distribuye los costos y los beneficios de la transición de forma equitativa y que además ofrece un proceso de toma de decisiones inclusivo. En mi opinión, la transición al cero neto es, por supuesto, muy necesaria, pero el problema suele ser que los costos y los beneficios se distribuyen en forma muy desigual. Un ejemplo que me viene a la mente ahora es el impacto de la transición cero neto en los trabajadores de los sectores de altas emisiones de carbono, ya que sus puestos de trabajo podrían estar en peligro debido a esta transición. Entonces habría que ofrecer a estos trabajadores una nueva formación o nuevas oportunidades de trabajo y de seguridad social. Y también tendrían que tener voz y voto en estos procesos. En mi opinión, la transición justa también implica que las condiciones de trabajo en el sector ecológico tienen que ser buenas. Y otro ejemplo de distribución desigual de los costos y beneficios en la transición a cero neto es que los impuestos, por ejemplo, sobre las emisiones o sobre la energía suelen ser regresivos. Esto quiere decir que este tipo de impuestos, que también se aplica a cualquier aumento de precio en la energía, por ejemplo, estos siempre van a agravar más a las personas más pobres que a las ricas en términos relativos, en términos con los ingresos. O sea que, en otras palabras, creo que se necesitarían mecanismos para contrarrestar estos impactos regresivos y para compensar a los más pobres por estos impactos justamente. Y además, también está toda esta dimensión global de la transición de cero neto desde una perspectiva de distribución. Entonces, por ejemplo, los países del sur ya están muy afectados por el cambio climático y creo que el norte tiene una gran responsabilidad de apoyar al sur para que se proteja a sí mismo de estos impactos, porque es el norte el principal responsable, históricamente hablando, del cambio climático. Y luego algunos puntos más aquí, la producción de tecnologías verdes a veces puede tener impactos ambientales negativos y sociales también en otras partes del mundo. Por ejemplo, el impacto medioambiental de la extracción de litio. Muchas de estas actividades se llevan a cabo en América del Sur. Y este tipo de impactos creo que deben evitarse porque los países occidentales se suelen beneficiar de este tipo de tecnologías, pero no tienen en cuenta los impactos negativos que generan en otras partes del mundo. Y también los beneficios de la transición hacia este cero neto suelen estar distribuidos de forma muy desigual. Entonces se pueden obtener grandes beneficios de las nuevas tecnologías verdes y creo que tenemos que asegurarnos de que estos beneficios se distribuyan en forma justa. Por el momento, al menos en el norte del mundo, también se da el caso de que son las personas más ricas las que pueden permitirse comprar cosas como un coche eléctrico o la colocación de paneles solares en los tejados, y estas oportunidades tienen que estar distribuidas en forma más pareja para que las personas más pobres puedan participar de este desarrollo. Y sí, me has preguntado acerca de los principales retos. Bueno, creo que hay varios retos, desafíos relacionados con esto. Voy a tratar de ser breve porque solemos hablar mucho de esto, pero creo que se necesita un cambio de mentalidad, de las prioridades políticas, de la forma en que tomamos las decisiones, de los procesos de toma de decisiones y también de las estructuras de poder. All right, perfect. Now, el Acuerdo Ecológico Europeo
así como la facultad de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, confían en la ambición de conjugar el crecimiento económico, notablemente el crecimiento del PIB, y la estabilidad fiscal con la protección medioambiental y la justicia social. En tu opinión, ¿hasta qué punto son estos objetivos compatibles y cuáles son los principales retos para crear una sinergia entre estos objetivos? Muchas gracias por esta pregunta. Es realmente un gran tema y es difícil dar una respuesta. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Basándome en la evidencia que existe hasta hoy acerca de la relación entre el crecimiento del PIB y el impacto medioambiental, soy bastante escéptica en cuanto a que podamos alcanzar los objetivos climáticos y también mantener el crecimiento de la economía al mismo tiempo. Por supuesto, en este debate podría definirme partidaria del post-crecimiento. Es decir, que para poder combinar el crecimiento del PIB con la reducción de las emisiones, habría que desacoplar las emisiones del PIB en términos absolutos y muy rápido, lo que significaría que tendríamos que acelerar las ganancias. Y también eficiencia energética en unas 8 o 10 veces a niveles que nunca hemos alcanzado antes en la historia. Creo que esto tiene sentido, pero esta idea del desacoplamiento absoluto, cuando se habla de esto, es que un PIB global aumenta y la emisión global disminuye en términos absolutos. Es decir, no solo se produce un descenso relativo de las emisiones por PIB, donde la intensidad de las emisiones por dólar del PIB mundial, por ejemplo, disminuye, sino que las emisiones globales podrían seguir aumentando. Esto representaría un desacoplamiento activo, pero no es suficiente. Y hasta ahora solo hemos visto un desacoplamiento relativo. Se ha producido un desacoplamiento absoluto en algunos países concretos y durante periodos de tiempo muy cortos, pero nunca en la escala que deberíamos alcanzar para cumplir con los objetivos climáticos. Este es uno de los problemas más importantes que enfrentamos y es por eso que muchos economistas ecológicos dicen que necesitamos un nuevo enfoque económico que priorice dentro de la toma de decisiones y la consecución de los objetivos medioambientales y sociales en lugar de priorizar solamente el crecimiento del PIB. Esto requeriría priorizar las inversiones ecológicas y seguir creciendo en ese ámbito, pero reducir también la producción y el consumo en general. Uno de los retos es que el crecimiento económico se considera, en general, necesario para apoyar los objetivos sociales, porque me has preguntado acerca de la relación entre los objetivos económicos, medioambientales y sociales. Y aquí es donde surge esta tensión, puesto que la idea es que cosas como el empleo, la reducción de la pobreza, la desigualdad, dependen del crecimiento económico. Hay muchas ideas interesantes en este área. Por ejemplo, algunos modelos realizados por economistas como Tim Jackson o Victor Victor han demostrado que los objetivos sociales pueden alcanzarse sin crecimiento económico porque, en última instancia, estos resultados dependen de las decisiones políticas, básicamente del grado de redistribución y predistribución en la sociedad. O sea, en otras palabras, han demostrado que se puede mantener el empleo estable si redistribuimos el empleo de forma más uniforme y podemos mantener la desigualdad estable si adoptamos un sistema más redistribuido desde el principio. Debería ser posible combinar el crecimiento, el postcrecimiento con los objetivos sociales, pero es más difícil combinar el logro de los objetivos climáticos con el crecimiento económico. Perfecto. Now, ¿cuáles funciones podría realizar el estado de bienestar en la transición hacia economías y sociedades más medioambientalmente sustentables? ¿Existen políticas o prácticas innovadoras que apunten a crear sistemas de bienestar más medioambientalmente sustentables? Sí, creo que existen. Creo que hay 3 formas principales en las que el estado de bienestar podría contribuir con una transición justa.
La primera, como mencioné brevemente antes, es establecer esta prioridad de los objetivos sociales y medioambientales en la toma de decisiones. Y esto tendría que ocurrir en todos los distintos niveles, o sea, a nivel internacional, nacional, regional y político, pero también dentro de las empresas, por ejemplo. El objetivo final sería crear una sociedad más justa, más equitativa desde el principio, lo cual mejoraría los resultados de distribución de esta transición justa, ya que los resultados actuales dependen en gran medida de las desigualdades existentes en la sociedad. Y en segundo lugar, sería importante apoyar a los trabajadores que se ven afectados por la transición en una economía verde y compensar los resultados injustos desde este punto de vista de la distribución de algunas de las políticas climáticas de las que he estado hablando, por lo que todo tipo de impuestos sobre el carbono, sistema de comercio de carbono, va a tener impactos regresivos. Este sería el segundo objetivo, el segundo mecanismo a través del cual los estados de bienestar podrían contribuir a una transición justa. Y luego, en tercer lugar, creo que el estado de bienestar debería garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de todos. Y no solo lo que tiene que ver con la sanidad y la educación, sino también la energía, el agua, el alimento, los transportes, las comunicaciones. Hay un debate muy interesante acerca de algo que se llama Reino Unido Servicios Básicos Universales, y la idea es ampliar estos servicios a otras áreas que acabo de mencionar, incluso la energía y el transporte, por ejemplo. Esto no significa necesariamente que este tipo de servicios tiene que ser proporcionado directamente por el Estado, sino que el Estado, y por lo tanto el estado de bienestar, podría desempeñar un papel importante en el establecimiento de marcos para la prestación de estos servicios, para definir normas de calidad, incluso límites de los beneficios, y también para facilitar un proceso de toma de decisiones democrático dentro de la prestación de estos servicios e infraestructuras. Okay, great. Bueno, finalmente vamos con nuestra última pregunta. Cambio climático, degradación medioambiental y desigualdades socioterritoriales son retos globales. En consecuencia, con el fin de ser considerado como completamente justa, la transición hacia un modelo de desarrollo medioambientalmente más sustentable debería ser aplicada a nivel mundial. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales obstáculos de esta transición global? Bueno, gracias por esta pregunta. Creo que es una pregunta muy importante y lamentablemente no tengo respuestas muy optimistas. Estoy totalmente de acuerdo con que todos estos son desafíos globales que requieren una respuesta global. Pero, lamentablemente, creo que hay muchos obstáculos para lograr esta transición global. Por lo que uno de los principales obstáculos es que los distintos países y regiones siguen teniendo intereses muy diferentes y distintas posiciones con relación a esta transición. Entonces, simplemente como ejemplo, muchas regiones pobres necesitarían muchísimo apoyo de los países más ricos para protegerse de los impactos del cambio climático y para ayudarles a establecer economías sostenibles y para abordar problemas sociales como la pobreza, el hambre y los conflictos violentos, pero muchos países ricos siguen estando muy reacios a compartir su riqueza o estas modalidades más ampliamente y ayudar a nivel global para lograr estos objetivos y reducir las desigualdades globales de forma más general. Otro obstáculo, creo, en términos generales, es el proceso de toma de decisiones junto con las instituciones que tenemos actualmente. Como probablemente todos saben, el proceso de toma de decisiones global que existe en este momento se basa en gran medida en el consenso. Entonces, por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es el principal mecanismo para la elaboración de políticas sobre cambio climático a nivel mundial, es lo que hace. Pero hemos visto en el pasado que estos procesos pueden verse muy obstruidos por actores muy poderosos y por países que actúan en base a su propio interés y no se comprometen con ciertos objetivos y políticas por el cambio climático.
Entonces, por el momento, no soy muy optimista en cuanto a que esta situación vaya a cambiar en un futuro próximo. Creo que el obstáculo más importante es que un sistema económico mundial que prioriza el beneficio sobre el bienestar de las personas y el medio ambiente es lo que tenemos en este momento. Y otro obstáculo es el proceso de toma de decisiones que prevalece sobre la elaboración de políticas y que implica que no podamos tener en cuenta las generaciones futuras y sus derechos, y justamente ellos forman parte de esta transición, de una transición justa también, que es algo que no se hace solo entre personas, sino también entre generaciones. Por eso también tenemos que considerar la justicia intergeneracional aquí. Lamentablemente, todo no está integrado en los procesos de toma de decisiones. Bueno, como ya escucharon, escuchamos a la doctora Milena Boch, profesora asociada en sustentabilidad, economía y transiciones de bajo carbón de la Escuela de Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Leeds. Fue todo un placer escucharla y conocer acerca de sus opiniones. Muchas gracias, y esto fue la Plaza de la Innovación y Cohesión Social. Hasta luego.